Esta se puede considerar la estrategia más simple y aburrida para poder pasar pruebas de fondeo y retirar de manera consistente. Y debería de ser hasta ilegal utilizar este tipo de estrategias porque es tan simple que la vas a poder poner en práctica desde ya. Así que vamos al grano de una vez. Lo único que necesitas es buscar el activo del Nasdaq. Pero para mostrarte la estrategia, te tengo que hablar del contexto de la estrategia. La estrategia es una estrategia de reversión a la media. Quiere decir que si tenemos una zona, acá en este caso, y en este caso vemos una vela que intentó, o el mismo mercado dando un movimiento alcista, con impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, y el precio ya llegó a un punto en el que puede que haya un bloque de órdenes, puede que haya un imbalance, no me importa. El rechazo te lo voy a dar al final de este video. ¿Dónde vamos a buscar este rechazo? ¿Qué vamos a encontrar acá? Por lo que una vez que el precio llega a esta zona determinada, se va a encontrar un patrón de vela o un contexto de vela muy importante. Y ese contexto va a ser el siguiente. El primero, y necesito que lo vayas anotando desde ya, va a ser que el precio penetra con velas fuertes. Y aquí no vamos a entrar, penetra con velas muy fuertes y vuelve y entra en la zona. Una vez que vuelve y entra en la zona, yo ejecuto mi entrada. Esta vendría siendo la primera entrada de giro y esta es cuando el precio intenta engañarte, literalmente te engaña porque el precio sube con fuerza, puede llegar a pivotear dentro de esta misma zona con esta vela de rechazo, hacerte otra vela como si estuviese a punto de subir, pero vuelve y cae. A este patrón le vamos a llamar patrón de engaño. Y te lo voy a dibujar aquí al lado para que ya lo vayamos dejando registrado. El precio va a llegar a la zona determinada, te va a hacer una vela eliminando la zona, ¿ok? Va a hacerte otra posible vela, puede hacer dos, tres, cuatro velas y puede volver a entrar en la zona. Este es el primer patrón que nosotros tenemos que anotar. Tienes que anotarlo realmente porque lo vas a ver todos los días y más en la sesión de Nueva York donde se mueve mayor volumen transaccional del mercado. Ahora, el segundo patrón que es de mis favoritos es el precio llega a la zona, bien, ya sube con mucha fuerza, mira, sube con mucha fuerza, pero con la misma fuerza con la que cae fue absorbida toda esta intención de compra, porque había una alta presión de vendedores en esta zona, muchos vendedores, y por mucho que hubiese un flujo de órdenes institucionales alcista y tenían la intención de romper al alza, toda esta presión superó a toda esta presión alcista. Y lo que pasó fue que dejó una mecha por debajo de la zona. Mira lo lindo que se ve. Y esto es muy importante que lo puedas anotar. Y es toda esta presión por flujo de órdenes institucionales alcista, el precio intenta subir e empujar al alza y tú ves esta vela envolvente, esta vela con mucho volumen y tú dices, esta es en la hora en la que yo voy a buscar un movimiento de continuación alcista, pero no nos topamos que aquí hay una gran cantidad de órdenes de venta. Esto nosotros posiblemente no los podamos ver, pero aquí lo único que podemos controlar es nuestra paciencia, el poder esperar a que se cierre esta vela. Acá tú vas a ver el contabilizador y tú vas a esperar a que en la vela de la temporalidad que te voy a estar dando a continuación, tú vas a esperar a que se cierre esta vela y va a cerrar de esta manera. Vean, esto es muy importante. Vean, cierra con mecha por debajo de la zona y nosotros entramos en la continuación de la siguiente vela. Este es el segundo patrón de vela y es la vela, voy a marcarlo por acá, es la vela de absorción. ¿Qué quiere decir esto? Que absorbe toda esa presión
en este caso bajista, y rechaza toda la intención alcista que hubiese en ese momento determinado. Esta vela es hermosa y la vamos a ver ahorita a continuación, pero primero voy a borrar todo esto y te voy a dejar acá el segundo patrón de vela para que juntos lo podamos ir entendiendo. Segundo patrón de vela, vela de absorción a la zona. Ok, disculpen el dibujo que está un poco feo, pero bueno, ya ustedes van entendiendo. Vela acá de absorción, absorbe toda esta presión que nosotros estamos, bueno, o mejor dicho, absorbe de toda esta intención alcista, fue rechazada por la gran cantidad de órdenes alcistas. Y la tercera vela que vamos a encontrarnos dentro de esta misma zona, y vamos a encontrar literalmente los patrones para que de esta manera tú vayas viendo el que más potencial puede llegar a tener y el que más utilizo yo, el que más me encanta a mí para que lo puedas ver. Bien, la segunda es que apenas toca la zona, pues simplemente la rechaza. Bien, la rechaza y nosotros entramos en el quiebre de estructura del movimiento anterior, o pues simplemente entramos en el quiebre de un conjunto de velas que haya dejado en el pasado. Todo esto lo puedes automatizar y esto es lo más bonito de esto, que tiene una sola confirmación, y es esperar a que en la sesión de Nueva York, porque ahorita vamos a anotar las reglas, como la regla número uno, que tiene que ser en la sesión de Nueva York, anótalo. Y esto no es que como que tú tienes que marcar zonas, marcar líneas, porque literalmente no vas a tener que marcar absolutamente nada. Y la dos, que dentro de la misma sesión se presente estos patrones de velas, que te voy a decir realmente cuál es el que más utilizo yo para que de esta manera lo puedas utilizar tú también. Bien, ahora vamos acá, ya tenemos esto claro. Bien, entonces lo que vamos a utilizar, única herramienta que vas a utilizar es el VWAP. El VWAP es este indicador que nosotros tenemos aquí. Bien, que parece una media móvil, pero literalmente es totalmente diferente a una media móvil, ya que nos ayuda por su misma complejidad del indicador a entender las órdenes institucionales, ya que es un indicador de order flow. Bien, entonces vamos a entender si estamos en un volumen alcista cada vez que el precio está por encima. Estamos literalmente aquí, no deberíamos de buscar ventas por absolutamente ningún motivo, deberíamos buscar ventas. Entonces cada vez que el precio se mantenga por debajo, pues simplemente vamos a buscar ventas. Bien, y no deberíamos de buscar compras. Ahora vamos al patrón número, que me lo vas a dejar aquí abajo en los comentarios. Ok, quiero que veas acá, sesión de Nueva York. Quiero que tú veas el patrón que estamos viendo a continuación. Dentro de todo esto, aquí empieza la apertura, que es lo más lindo. Aquí es la apertura. ¿Cuál es el patrón que nosotros podemos ver aquí? Quiero que me lo dejes aquí en los comentarios. Patrón número uno, patrón número dos o patrón número tres, que recuerda que es tocar y se fue. Y la estrategia es muy simple, que toque o haga algún rechazo en el VWAP. Punto. No tienes que hacer más nada, no lo compliques, no lo enredes. Ahorita te voy a decir dónde colocar el stop loss, dónde colocar el TP. Es muy simple, pero lo único que quiero que veas es que aquí tenemos el patrón número 2. Vean, aquí patrón número 2. Y es el que más me encanta a mí en lo personal. Y vamos a ver los demás patrones. Vean que incluso aquí en la apertura, porque aquí hubo una apertura, el precio pasó por debajo y aquí nos hizo un pequeño rechazo, que si tuviésemos la estrategia automatizada ya, posiblemente te fuese dado una entrada, una primera entrada aquí. Bien, completamente válido. Bien, pero vamos a ver este que está súper claro. Bien, incluso me gustaría poder acercarme un poquito más para que lo puedas ver el patrón. Bien, y es darnos cuenta que el precio acá nos dio una caída, volvió a subir, tocó, mira, intentó hacerte el primer patrón, pero vino y se encontró con una gran presión bajista. Bien, entonces, ¿qué hizo? Absorbió. Esto tuvo que haber sido una vela alcista con volumen, pero lo que pasó fue que se absorbió toda esta presión alcista para convertirse en un movimiento bajista. Ahora, ¿dónde deberíamos de entrar en este tipo de casos? Es
más simple de lo que te puedes imaginar. Lo primero es esperar a que se cierre la vela. Esta vela se tiene que cerrar, la del rechazo, ¿bien? Y la segunda vela, mira que aquí nos dio una posible confirmación de entrada, que es esta vela bajista, pero lo único que vamos a hacer es esperar la vela que salga de la zona, que vendría siendo esta misma zona, esta misma vela que tenemos acá, y lo único que vamos a hacer es marcar, aquí voy a borrar esto para que nos quede claro, voy a marcar aquí nuestra entrada, justamente acá. Colocamos el stop loss, sea en el alto que tenemos actual o en el alto de la apertura, que me encanta marcarlo siempre en los altos de la apertura. ¿Qué ratio vamos a buscar? Si queremos efectividad para pasar pruebas, 1 a 1. O sea, si queremos esa efectividad para poder pasar pruebas. Si ya estamos fondeados y ya queremos literalmente buscar movimientos un poco más largos, te invito a que puedas tener un ratio de 1 o 2. Pero vean que aquí ya te está dando esta precisión. Mira, entró y salió justo antes de darte la reversión. Mira que aquí tenemos otro caso particular dentro de la misma sesión de Nueva York. Y aquí ya te dio el movimiento. Qué interesante. Mira que en la apertura es donde hay el movimiento falso hacia abajo y después da el movimiento de dirección. Pero incluso en el movimiento falso te dio la entrada. Bien. Ahora, segunda entrada, tenemos acá el precio tocó, pudimos haber tomado la primera entrada como en el primer patrón, o mira cómo realmente pudimos haber entrado acá con este segundo patrón de vela, hermoso, vean, el patrón acá como lo rechazó, cerró por encima del VWAP, porque recuerda, el patrón es muy simple, cerrar por encima del VWAP. Ahora, cerró y ¿qué debería de hacer yo? Buscar la vela que salga de la zona, colocar mi entrada por debajo del mínimo, o si estoy por debajo de la apertura o por encima de la apertura, lo coloco por encima de la apertura. Aquí en este caso lo coloco por debajo del mínimo y me puedo permitir un ratio de 1-2, hasta un 1-1 estaría perfecto para poder jugar con ese movimiento. Bien, vamos a buscar acá otro ejemplo. Tenemos el ejemplo del patrón número 1. Vean este. Tenemos acá que tenemos la apertura, el precio subió, subió, subió. Mira cómo acá el precio salió con un conjunto de velas, pero apenas entró a la zona, yo puedo ejecutar mi entrada. Es hermoso este patrón de vela y lo único que necesitas es el VWAP. Ahora, la temporalidad en el que lo puedes utilizar, sea o en un minuto, yo en este caso lo estoy utilizando en transacciones y lo utilizo en 4.500 transacciones, ¿bien? Pero si tú lo quieres utilizar en tan solo una temporalidad de minutos, está completamente válido, ¿bien? Vienes acá, colocas el stop loss por encima del alto de la apertura y o el bajo de la apertura, puedes buscar un ratio de 1 a 1. Vamos a buscar un ratio 1 a 1 pensando de que nos estamos fondeando, ¿bien? Y aquí ya nada más en este pequeño movimiento ya estaríamos literalmente profit. Ahora mira cómo aquí te está dando otras reentradas que nosotros como trader no podemos quedarnos dormidos. Vean cómo aquí te dio una segunda entrada, colocamos el stop loss por encima del alto actual. Mira cómo acá te dio otra entrada muy bonita. Y mire, tocó, cayó y yo incluso me puedo dar el lujo de esperar a que el precio salga literalmente de la zona con una vela de cierre. Lo importante siempre es esperar los cierres de las velas. Colocar el stop loss por encima del alto y poder buscar un ratio 1-1 o una relación de 1-2 como lo vemos acá para sacar un movimiento de mayor dirección. Vean, aquí tenemos 1-2, 1-2, 1-2, literalmente 2-2-2, tendríamos 6 puntos ahí a favor. Es muy simple de poder aplicar este tipo de estrategia. Vean, aquí tenemos, miren, es que puedo seguir yendo el pasado todo lo que ustedes quieran. Vean, el precio cayó después de la apertura de Nueva York, por supuesto, miren que no había tocado, salió del VWAP, conjunto de velas, y apenas entró, me puedo buscar una relación 1 a 1 y sacar este pequeño movimiento de 1 a 1. Chicos, es muy simple realmente este tipo de estrategia y lo más importante es que nosotros tenemos que hacerlo simple, porque entre más complicado lo hagas, más difícil, entre más confirmaciones tengas, más difícil se va a hacer para ti el poderte fondear. Este video literalmente lo hice
con la intención de que tú puedas fondearte muchísimo más rápido y puedas llegar a tu primer retiro. Aquí debajo te voy a dejar el canal de Telegram para que puedas ingresar y el formulario, porque si aún no has podido hacer tu primer retiro, aquí en el formulario que te acabo de dejar acá, mi equipo de trabajo va a poder leer todo tu caso y te va a poder ayudar de manera personalizada. Te dejo el canal de Telegram, Instagram y todos los medios para que nos podamos conocer más, para que podamos crecer más y para que podamos llevar tus resultados a un siguiente nivel. Así que trader, nos vemos de este lado. Bye bye.